Manual para entender el juicio de amparo. Adriana Campuzano Gallegos. Capítulo 1. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un medio de control de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades, el cual se sigue en forma de juicio ante los tribunales federales. ¿Quiénes son las partes? Quejosa, autoridad responsable, tercera interesada, Ministerio Público. ¿Quién es la parte quejosa? Es quien promueve la demanda. Puede ser una persona física, adulto, menor, enfermo, discapacitado, sentenciado, víctima u ofendido del delito. ¿Cómo es la representación de la parte quejosa? Pueden acudir por sí mismas, en nombre propio, por su propio derecho, o por medio de un apoderado o representante convencional quien deberá exhibir el poder con la demanda. ¿Cuáles son las reglas sobre el interés? La distinción básica es: interés jurídico, simple, legítimo. ¿Qué es el interés jurídico? El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que se conoce con el nombre de derecho subjetivo. Supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Ejemplo, el propietario de un bien en defensa de ese bien. ¿Qué es el interés legítimo? Es el interés que se tiene en que los actos se ajusten a la ley. Nace cuando una persona o un conjunto de personas, debido a la posición que guardan frente a un acto, serían beneficiadas si se cumpliera la ley. Ejemplo, una organización defensora del medio ambiente en contra de una autorización de impacto ambiental. ¿Qué es el interés simple? Es el que asiste a cualquier persona respecto de la actividad de la autoridad, pero que en caso de satisfacerse, no se traduce en un beneficio personal para el interesado. Ejemplo, un ciudadano que le preocupa la corrupción de la policía. ¿Quiénes pueden promover el juicio de amparo? El titular de interés jurídico. ¿Quién es autoridad para efectos del juicio de amparo? Es cualquier órgano del Estado, los tres poderes, o un organismo constitucional autónomo federal o municipal, y cualquiera que sea su forma de constitución que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar un acto norma y al hacerlo, crea, modifica o extingue una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación. ¿Quién es autoridad responsable? Es la autoridad o particular que actúa como autoridad a quien se atribuye el dictado, orden, ejecución o intento de ejecución del acto, omisión o norma que se reclama, debe llamarse a todas las que intervienen. ¿Cómo es la representación de la autoridad responsable? La autoridad, por regla general, todas. Su representación, podrán ser representadas o sustituidas. Reglas especiales, Presidente de la República. La representación recaerá en la consejera o consejero jurídico o en la procuradora o procurador. ¿Quién es la parte tercera interesada? Es quien siendo titular de un interés jurídico comparece al juicio en defensa de un interés contrario al de la parte quejosa, es decir, quien está interesada en preservar el acto, omisión o norma reclamada. Quiere que la sentencia no haya modificación. ¿Cómo es la representación de la parte tercera interesada? Le aplican las reglas de la parte quejosa. ¿Quién es el Ministerio Público? Es un órgano del Estado que actúa como parte en todos los juicios, en representación del interés general, pero tiene facultades limitadas cuando se trata de la interposición del recurso de revisión. ¿Qué hace el Ministerio Público? Como es parte en todos los juicios, está en posibilidad de formular pedimentos,
que son oficios por medio de los cuales expresa su parecer sobre el juicio ante el tribunal y solicita alguna providencia o el dictado de una resolución en determinado sentido. ¿Qué puedo reclamar en el juicio de amparo? Cualquier acto, manifestación de voluntad o acción, tal como resolución, acuerdo, sentencia, permiso, notificación, orden, acuerdo judicial, multa, acuerdos con efectos generales como circulares, etc. ¿Qué conceptos debo conocer? Acto fuera de juicio. El que se dicta en un procedimiento seguido ante los tribunales y en el que no hay contienda. Acto con ejecución de imposible reparación. Ha sido utilizada en las leyes de amparo para designar cierta clase de actos que se producen durante la tramitación de un juicio de un procedimiento seguido en forma de juicio y que pueden ser reclamados en amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia o resolución. Acto dentro de un juicio. El que se produce después de la presentación de la demanda y antes de la sentencia definitiva o resolución a final del juicio, no están incluidos en este concepto los actos preparatorios a juicio ni los de ejecución. Acto después del juicio. El que se dicta después de que la sentencia causó estado. Ejemplo, el que se declara ejecutoria una sentencia, el que ordena un desalojo. Acto intraprocesal o intraprocedimental. Es el producido dentro de un juicio, o de un procedimiento seguido en forma de juicio. Dentro de esta categoría pueden quedar incluidos actos que son preparatorios y no trascienden al resultado final del procedimiento y que por tanto pueden no causar agravio, por ejemplo, opiniones no vinculantes, trabajos preparatorios o comunicados internos. Control de constitucionalidad. Supone el examen de un acto o norma y su confrontación con normas y principios de la Constitución General. El control de la constitucionalidad de un acto o de una norma puede hacerse por vía de acción, cuando en el amparo se reclama esa norma o acto, o por vía de excepción. Control de convencionalidad. Supone el examen de un acto o norma y su confrontación con los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, el cual debe ser realizado de oficio por cualquier autoridad, incluyendo las jurisdiccionales, antes de aplicar una norma jurídica, a través de una metodología que se compone de 3 pasos: la interpretación conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido estricto y la inaplicación de la norma, cuando los pasos anteriores no sean posibles. Es obligación de los tribunales realizarlo aun cuando el derecho humano no esté previsto en la Constitución, pues su examen no es subsidiario. Interpretación conforme. Es la operación mediante la cual se asigna a una norma la interpretación que resulte acorde a la Constitución, cuando la norma admite varios significados y es una regla interpretativa que opera con carácter previo al juicio de invalidez. Lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Juicio. El que se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que le pone fin, siempre que estén firmes. En materia penal, el proceso empieza con la audiencia inicial ante el juez de control. Puede decirse que hay juicio cuando existe una controversia y se desarrolla en fases procesales en que se plantean la acción y las excepciones, y se desarrolla una dilación probatoria. Norma general. Regla general abstracta e impersonal de cualquier rango. No se trata de un ordenamiento o un cuerpo legal y en ocasiones tampoco de un artículo de una ley, sino de una regla por parte de un precepto o de una fracción, párrafo o porción normativa.
Perspectiva de género. Es una metodología que permite visibilizar el impacto diferenciado de las normas y actos en los hombres y las mujeres. Es una categoría de análisis de uso obligatorio y oficioso para quienes imparten justicia que permite tomar en cuenta los posibles efectos discriminatorios del marco normativo institucional. Principio pro persona. Es un principio que actúa sobre todo ordenamiento jurídico según el cual el objeto central de la protección del derecho es la persona humana y el respeto y protección de su dignidad. Tiene diferente interpretación, principio hermenéutico. Integración y aplicación de las normas. En la solución de conflictos, obliga al operador jurídico a buscar la norma más favorable a la persona o la que represente la menor restricción, y a elegir, cuando una norma admite varios significados, aquel que beneficie más a la persona. Procedimiento seguido en forma de juicio. Es una serie de actos consecutivos y vinculados por una resolución causal, ante la autoridad, en el que el gobernado es emplazado, puede ofrecerse pruebas y alegar. Tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, también pueden clasificarse los actos como actos en el procedimiento y actos después de concluido. Resolución que pone fin al juicio. Pone fin al juicio, pero no lo decide en lo principal, es decir, no absuelve o condena ni tampoco lo repone ni dispone el reenvío. Ejemplos: la declaración de incompetencia de un tribunal cuando no declina la competencia a favor de otro, la que desecha la demanda o la tiene por no interpuesta. Revisión fiscal. Es un recurso que se prevé en las jurisdicciones contencioso-administrativas federal y locales a favor de las autoridades que son demandadas en un juicio de nulidad y obtienen una sentencia desfavorable. Aunque no corresponde al juicio de amparo, se tramita conforme a las reglas del recurso de revisión en amparo y se relaciona con este cuando en contra de una sentencia dictada por un tribunal contencioso administrativo se promueve, por parte del particular, un juicio de amparo directo, y por parte de la autoridad, un recurso de revisión fiscal. En estos supuestos, ambos medios de defensa, uno de amparo y otro de legalidad, son resueltos por el mismo tribunal. La ley de amparo se refiere a este supuesto en el artículo 170. Sentencia definitiva. Es la que resuelve el juicio en lo principal, es decir, lo que decide sobre las cuestiones debatidas en el juicio. Para que el juicio de amparo directo sea procedente en su contra deben agotarse los recursos ordinarios. Supletoriedad. Es un mecanismo de integración de la ley positiva. Por medio de este se colma una laguna legal o se garantiza la unidad, coherencia o plenitud de cierto sistema normativo, mediante la remisión de una ley a otra ley. En materia de amparo, se emplea frecuentemente para fundar los conceptos generales, que es un auto o una sentencia ejecutoriada, que es un documento público o uno privado, que es un hecho notorio, o reglas procesales básicas, cómo se desahogan las pruebas, cómo se reciben en el extranjero, cómo se valoran las pruebas, cuándo debe suspenderse un procedimiento, etc. El ejemplo: en un juicio ejecutivo mercantil se embarga un vehículo que no es propiedad del demandado. El propietario del vehículo puede acudir al amparo como tercero extraño a juicio, reclamando que se ha afectado su propiedad sin ser oído en defensa. El tercero extraño a juicio puede acudir al amparo sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa. Tercero extraño por equiparación. Esta figura es análoga a la anterior, la diferencia estriba en que el tercero en este supuesto es un demando que no fue legalmente emplazado. Entonces, se entiende que aunque formalmente es parte en el juicio o procedimiento, en la realidad no lo es, porque el emplazamiento fue irregular y no tuvo conocimiento del asunto. Tribunal judicial, administrativo o del trabajo. El primero está orgánicamente incorporado al Poder Judicial,
El segundo está constituido orgánicamente en la estructura de la administración pública federal, local o municipal, pero dotado de independencia, autonomía e imparcialidad y está facultado para resolver las controversias con todas las garantías judiciales, y el de la materia de trabajo corresponde a las juntas y tribunales de conciliación o arbitraje. Vicios propios. Son las violaciones que se atribuyen a un acto que lo tornan ilegal por sí mismo, con independencia de los vicios que puedan tener otros actos antecedentes de este o ligados con este. En contraposición, cuando la ilegalidad de un acto se hace derivar de la ilegalidad de los actos que le antecedieron, no se trata vicios propios. Violaciones directas a la Constitución. Son aquellos conceptos en que se confronta el acto o omisión directamente con el texto constitucional, sin incluir argumentos sobre violaciones a leyes o normas secundarias.